A propósito de cuestiones de la economía y sobre todo el consumo, vamos a estar hablando de eso en instantes nada más. Hoy habló el ministro Nicolás Dujovne y habló de inflación y dijo que va a seguir siendo alta la inflación del próximo mes. La medida en que esta política va haciendo efecto y la inflación va bajando, sin duda que quienes le piden tasa al Banco Central para renovar sus letras van a ir pidiéndole una tasa más baja. Ahora, la clave de todo esto es a qué ritmo baja la inflación. Entonces, nosotros sabemos que la inflación de septiembre fue alta. La de octubre va a seguir siendo alta, especialmente por el arrastre estadístico que deja la de septiembre. Vemos con agrado que en los últimos días la inflación diaria empieza a moderarse, por más que el número de octubre va a seguir siendo alto. Para adelante ya vemos en noviembre una clara baja en la tasa de inflación. Siempre es bienvenido que nos digan los números reales, que nos digan la verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza a analizar la cuestión de la evolución de la inflación y viene la información de la mano particular del ministro de Hacienda, uno piensa qué va a pasar con el consumo en el futuro, inmediato. Bienvenido a nuestro invitado. Mariano Yendra Gijena es abogado, pero además es especialista en consumo y transporte, así que vamos a estar hablando de estos temas. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor. Pensaba en esto, ¿no? Digo, de alguna manera cómo nos toca los números en particular y cómo nos toca la realidad de cada día a los consumidores. ¿Cuáles son las cosas que han ido cambiando? Porque la baja del consumo es una realidad también. Sí, es una realidad. Estadísticamente, entre el 30 y el 70% de los consumidores, según obviamente su situación socioeconómica, se han visto la necesidad de reducir su consumo. Claramente, lo vemos en los alimentos, lo vemos en los hábitos de consumo, en la vestimenta, lo vemos también en las salidas de esparcimiento, que han bajado más de un 25%, lo vemos en los consumos de combustible, por ejemplo, alimentos como el caso de la leche, que ha bajado un 34%, o la carne, el consumo ha bajado un 54%. ¿Un 34% bajó el consumo de leche? De leche en la Argentina, y la carne un 54%. Es decir, te doy dos ejemplos muy claros de dos alimentos que están dentro de nuestra dieta básica y de lo que es la canasta básica alimentaria, ¿no? Como es la carne y la leche. Ni hablemos el pan con los aumentos que ha habido en estos últimos meses. El consumidor ha tenido que adecuarse lamentablemente a esta nueva realidad. Más allá de los números que dice el ministro, y no solamente ha tenido que adecuarse, sino que ya hay una perspectiva del consumidor, una perspectiva muy mala. En esa adecuación, digo, hay dos cuestiones bien distintas. Una cosa es el tema de la canasta básica, la cuestión de los alimentos, el cambio de hábitos en ese sentido, y otra es lo que respecta a servicios, transporte y demás, que tiene una cuota de esto mismo que nos pasa con el consumo, readaptarnos a la nueva realidad, y por otro lado también sincerar, como en el caso de las tarifas, algo que no era real, que era lo de antes, pero claro, ahora se nos convierte casi en inalcanzable en algún punto. Digo, ¿cómo se hace para equilibrar esa cuestión y qué está pasando con los consumidores en ese sentido? Bueno, no hay duda, no es discusión posible de que la situación energética en el país hace 3 años atrás estaba en una situación de quiebra. Por supuesto, estábamos en una situación de quiebra en infraestructura y en materia tarifaria. Ahora bien, el problema está aquí, es que se quiso reconstruir o reordenar el sistema tarifario, pero todavía no tenemos un plan público o lo que se llama una política pública en materia energética. Entonces, estamos readecuando las tarifas. Una readecuación que ya lleva 3 años a través de un ajuste de todos los meses, o es aumento de gas, o es aumento de electricidad, o es aumento de transporte, o es aumento de los combustibles o de aguas, como el que estamos viendo ahora, que empieza en noviembre en virtud de la nueva audiencia pública. Exactamente. Entonces, eso es una bola de nieve que se va generando en el bolsillo del consumidor y que ha tenido un impacto altamente negativo. Porque el problema no está en que hoy aumenta la electricidad o aumenta el agua. Es que el mes pasado ya aumentó otro servicio y dentro de una semana o dos va a volver a aumentar otro servicio. Estamos como siempre Entonces, corriendo claro, esto es un aumento constante, acumulativo permanentemente, que en algunos casos va por encima de la inflación, en otros por debajo, pero sin lugar a duda muy por debajo de los aumentos salariales. Esto es evidente. En el caso del agua hubo en el inicio una especie de aumento medio de shock que se dio, lo notamos los que vivimos en la zona del AMBA, por sobre todas las cosas, a diferencia por ahí de algunos otros distritos de la República Argentina, y ahora vendrá uno nuevo con la audiencia pública, una suerte de tarifa plana, aproximadamente una tarifa plana.
¿Sirve esto? ¿Es mejor tener medidores de agua para que cada uno pague por el consumo? Porque estamos pagando por metro cuadrado y en algunos casos, no sé, pienso en alguien que tiene un gran galpón donde guarda, no sé, rollos de cocina, por ejemplo. No creo que gaste demasiada agua, ni quiera que haya demasiada agua, y sin embargo paga por metro cuadrado. Sí, en realidad hoy en día el usuario residencial y que vive en una propiedad horizontal, en un edificio, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, ese lamentablemente por una cuestión técnico-edilicio es muy difícil que se le pueda colocar un medidor. Bien. ¿No? Ahora bien, aquel que no está en una propiedad horizontal y que no es usuario residencial, un comercio, un negocio, un garage, por ejemplo, que obviamente tiene un metro cuadrado muy amplio para guardar los vehículos, pero que tiene capaz que una canillita, una pequeña canilla, un baño, no mucho más que eso. Hoy en día perfectamente puede acceder, es más, es obligatorio que se le ponga un medidor. Claro. Entonces, porque hoy en día la tarifa de AISA está dividida en dos partes, una tarifa plana y una tarifa en función del consumo claro. del metro cúbico. Entonces, eso es para las industrias, los comercios, los negocios, aquellos que se le pueden colocar el medidor. En el caso de los residenciales, los que están en propiedad horizontal no se les puede colocar el medidor, pero aquel que vive en una casa, ¿no? Y que por lo tanto tiene acceso directo a la vía pública, ese sí se le puede colocar un medidor. Nosotros pero no lo que compulsivo, es a pedido en del el caso usuario. de los comerciantes y de la industria, comercio, sí es obligatorio. En el caso de los residenciales, no. Lo que sí recomendamos es que aquel que tiene la posibilidad pida el medidor, porque siempre es mejor y le va a salir mucho más barato pagar por lo que realmente uno consume y no por los metros cuadrados o un estimativo que por supuesto va a terminar pagando mucho más. Una última muy breve. ¿Son caros o son baratos los transportes en la Argentina? Y comparado depende con qué, es difícil comparar, hay que comparar en función de el volumen de pasajeros, en función de los kilómetros o distancias recorridos, en función de la calidad del servicio, en función también y fundamentalmente de ese medio de transporte si está dentro de una red a su vez integral de otros medios de transporte. Hoy en día para comparar realmente un medio con otro o si es caro o barato, lo que se busca es comparar toda una red integral de los distintos medios de transporte. Bien. Y en función de el beneficio entre la calidad del servicio y el tiempo transcurrido. Es decir, cuanto mejor calidad de servicio, menor tiempo me ha insumido ese transporte, veo entonces en función del valor de la tarifa. Muchos números para hacer. Mariano, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación.